¿Qué tal? Qué gusto saludarle en esta emisión de Acentos Michoacanos. El día de hoy tendremos oportunidad de hacer una parada en los 5 primeros años de Alof Electric, esta agrupación que reúne a un argentino, un mexicano y un norteamericano. Es una ocasión propicia para celebrar las prácticas artísticas contemporáneas, la poética, la interdisciplina y, como siempre, las colaboraciones de César Iván López Rochlin, Alex García y Francisco Béjar en Identidad y Patrimonio. Ojalá se quede con nosotros en este programa contemporáneo, urbano y musical. I just have so much time to worry about people like us howling at the naked sun. You should be counseling youth with all that time he spends printing pamphlets. All those paragraphs about other people having sex. It's like his life an encyclopedia entry for self-imposed castigation. Doesn't it bother him when he's on the sidewalks of this balding earth in Manhattan? This is not Monk's New York, you know. Me da mucho gusto, amigos de Acentos Michoacanos, poder saludar a Todd Closer, que es un músico muy querido en Morelia, pero también pues con esta capacidad de invención de la música, jugar, pero sobre todo viajar a partir de este trío tan poderoso y que está estrenando disco aquí en Morelia. ¿Cómo estás, Todd? Muy Bienvenido. Bien. Muchas gracias por tan bonitas palabras. Pues háblanos un poco de este nuevo proyecto, de esta travesía. Sabemos que la historia de cada una de las canciones de Alof Electric han sido alimentadas desde los cambios sociales, políticos, culturales, el bagaje que hay en cada uno de ustedes músicos, y por supuesto esto ha sido posible a partir de una empatía que se hace a través de la música, más allá de personalidades, temperamentos distintos, nacionalidades también disímiles, como lo es la mexicana, norteamericana y argentina. Tenemos 5 años viajando y tocando, creando música, creando proyectos, trabajando con comunidades, tocando en diferentes lugares, y ha sido una fortuna. En lo personal me ha permitido crecer mucho. Es difícil porque no hay etiqueta, no podemos solo decir que somos jazz y tocamos bien y entramos. Tenemos que, en nuestro caso hemos ido y tocamos en un lugar chico para poca gente y va creciendo así de una manera más orgánica. Y eso nos ha permitido tocar en diferentes festivales de rock o jazz y todo eso. Pero al momento de tocar no importa si estamos en una universidad, un festival grande o un café o hay muy poca gente, ¿no? Tenemos que mantener que la música está viva y que estamos creando algo único esa noche, en ese momento. México en general me siento que me ha dado mucho. Me siento endulado, ¿es una palabra? Wow, la primera vez que endulado con México, ¿no? Ha aceptado nuestra música, ha permitido que crecemos como banda, como personas. Y sobre trabajar, es filantropía cuando vamos a comunidades porque no nos están pagando esas cosas, pero aprendemos mucho, ¿no? Y crecemos mucho. Hemos podido trabajar con los carrancheros de Sapiuris en Durango y escuchar su música y conocerlos como personas es una joya. Aprendemos mucho. El libro Músicos en la Ciudad de México va a ser una serie de libros, pero estamos ahora en la fundadora intentando conseguir recursos para imprimir
este primer volumen, y son 42 músicos de diferentes géneros, desde Denise Gutiérrez, de Hello Seahorse, de Alex Mercado, que es muy jazz, y Yokozuna, hay muchos músicos, nosotros tres también, que comparten algo sobre su experiencia con la música sin intermediarios, en sus propias palabras. Y queríamos como celebrar y fomentar la comunidad entre los músicos creativos que viven ahora en la Ciudad de México. Compartir lo bueno que está sucediendo y también compartir con el resto del mundo lo que está sucediendo aquí. Porque cuando vamos de gira, muy poca gente sabe, la mayoría no sabe nada de lo que está sucediendo en México, hablando del arte y música. Muchas gracias. No, muchas gracias a ti. Un gusto recibirte cada que están aquí en Morelia. Muchas gracias. Gracias. Seguimos con más. Los Centinelas del Amplificador es un espacio radiofónico importante porque rescata algunos clásicos de la literatura, pero también nos lleva a descubrir nuevas bandas del rock y de otras identidades musicales. Héctor Jacobo es el responsable y nos platica sobre este programa. Una banda inspirada en la cárcel de almas perdidas. Se trata de hacer una especie de trabajo literario muy basado, en este caso, en la poesía y un poco en la épica. La poesía un tanto oscura, ¿no? Como basándose en autores como el mismo William Blake, ¿no? O Baudelaire. Guía de estos guerreros amplificados, originarios de una estirpe destinada a cantar el dolor. La música y el cine son mis dos grandes pasiones, y en ese sentido, en cuanto a música, yo me enfoco mucho a lo que es el rock, ¿no? Hay espacios en diferentes estaciones en donde se maneja el rock, pero normalmente se encasilla bastante en diferentes grupos, diferentes intérpretes, diferentes autores, que prácticamente han sido los mismos o los más clásicos, los más sonados a lo largo de la historia a partir de la mitad del siglo XX para acá. En este caso nosotros estamos haciendo una selección de temas divididos entre algunos clásicos que no fueron tan sonados o que son muy muy importantes en cuanto a su sonoridad eléctrica, ¿no? De ahí el nombre de los Centinelas del Amplificador. Y estamos haciendo también una selección de temas creados por bandas actuales que por desgracia en nuestro país no se difunden mucho. Actualmente, bueno, en estos días he estado escuchando bandas gallegas, algunas bandas peruanas que muestran una gran calidad equiparable a el sonido de bandas mexicanas, las más grandes que nacieron allá en los 80s y 90s, y estos grupos de Perú han conseguido un sonido muy fuerte, muy sólido, que se plasma inmediatamente en sus letras y en su música. He estado leyendo El Paraíso Perdido, por ejemplo, ¿no? De John Milton, algunas cosas de la generación perdida, de la generación X, que bueno, llevan ese como toque de clandestinidad, ese toque de negrura que vive dentro de varios sectores, algunas veces los más marginados de las sociedades modernas. Sigo escondido si no estás aquí. Parte de la idea, cubrir este vacío de la gran cantidad de exponentes en cuanto al rock y al blues también,
se refiere, y también estamos analizando y buscando material discográfico de bandas michoacanas, que ya tenemos por ahí identificadas algunas y que será importante también proyectarlas, y la verdad es que el material musical es infinito. La cantidad de bandas es impresionante, solo basta con entrar a algunas páginas en internet y te das cuenta de la gran calidad musical que existe en otros países, en los cuales pues no pareciera, ¿no?, que hubiera exponentes en cuanto al rock y al blues se refiere. El concepto de los centinelas del amplificador se basa precisamente en este vacío que existe en las radiodifusoras, al menos a nivel estatal, en donde nosotros nos convertimos en la resistencia radial, ¿no? Esta resistencia que va un poco en contra de lo más trillado, de la música popular, de las fórmulas más gastadas, y trata de exponer la verdadera esencia del rock y del blues, por supuesto. Pues sabemos que el blues es el padre directo del rock. Armados en el penúltimo año del siglo XX, la banda de Manchester sostiene el estandarte del centinela, un estandarte tejido de sacrificio y placer. Los centinelas del amplificador. Martes y jueves, 8 de la noche, 106.9 FM, Sintonía Pública. Le invito a que hagamos la primera pausa. No le cambie, porque enseguida tenemos más de Alof Electric y una banda local, Pollo Mingus. Es uno de los más prolíficos bateristas en nuestro país. Llegó desde Argentina y por supuesto habla de las fronteras que solo sirven a los hombres, pero no a la música. Alof Electric cumpliendo 5 años de trayectoria. En realidad, haber nacido en Argentina es solo un accidente de la vida. Llevo 20 años aquí y me fui a los 20 años de allá, así que la mitad de mi vida ha sido argentino y la mitad de mi vida ha sido ser mexicano. Entonces pesa tanto una cosa como la otra, como no ser de ningún lado, y en realidad solo las fronteras son una cosa que necesitan los países y las políticas y la sociedad para dividirnos, y yo prefiero pensar exactamente lo otro porque eso es lo que me da ideas para hacer música. Sale una pregunta interesante de todo esto, y es que el jazz es un estilo de música, pero al mismo tiempo es una manera de enfrentar la música. Es el juego, es la improvisación, es la libertad, es la manifestación, es un montón de cosas. Y haciendo la analogía de lo de las fronteras son algo que inventan los humanos para dividirse. Insisto con eso porque es muy importante. Y el jazz, de alguna manera también, ser elítico dentro del jazz es una manera de dividirse y es dejar de pensar un poco de manera amplia. Para mí, lo más importante en la música es la manifestación, no tocar jazz. Para mí, no tocar rock, no tocar lo que sea, no tocar adentro de la cajita, sino afuera de la cajita. Uno es partícipe de esa manifestación, no es la generadora nada más. La música pasa a través de nosotros y se proyecta, ¿no? Y eso es muy fuerte, porque hay un momento en que no sabes lo que estás haciendo, pero eres como testigo de lo que está pasando, y eso es increíble. Nos gusta mucho
estar encima de las cosas, como tocar, hacer, crear, componer, editar, sacar discos, hacer nuevas fotos, hacer nuevos videos, como ofrecer, conectar con la gente, conectar con las comunidades. Y sí, la consecuencia natural de eso es que nos aburrimos rápido de todo, entonces necesitamos crear mucho. Y bueno, en el medio de esos 5 discos en 5 años también hemos hecho más de 600, 700 shows por todo el mundo, entonces también es un montón de energía y tiempo y toda la cosa ahí proyectada. Hernán Hedge y Todd Closer han sido dos músicos muy activos que también han colaborado en la más reciente producción de Pollo Mingus, y dos de sus integrantes nos hablan precisamente de este proceso de colaboración, donde coincide la poesía latinoamericana y los poetas michoacanos. Comenzamos a hacer discos ya hace varios años. Nuestro primer disco lleva el nombre de Pollo Mingus, que es homónimo a la banda, y es una serie de composiciones de los integrantes de este ensamble, que son Rogelio Vargas, toca la batería, Irepan Rojas, toca el trombón, Jonathan Macotela, que toca el bajo eléctrico, y yo toco la guitarra. Mi nombre es Juan Carlos Cortés. En esta ocasión lo que hicimos fue trabajar cuestiones de improvisación libre y algunas pautas de música compuesta junto con lo que son textos intervenidos de poetas latinoamericanos, de poetas mexicanos, principalmente contemporáneos, ¿no? Entonces, pues a partir de ahí fue que tuvimos como la confluencia de trabajar por ahí algunos textos de Juan Rulfo, de Octavio Paz, de José Gorostiza, algo del maestro Ramón Martínez Ocaranza, unos audios específicamente de voz del maestro Caranza, y otras cosas también de poesía en purépecha del autor Ismael García Marcelino, de ahí de la comunidad de Iguazio. Y en cuanto a los músicos, pues bueno, tuvimos la fortuna en esta ocasión de contar con varios músicos de renombre nacional e internacional. Entre ellos pues estuvo el gran baterista Hernán Hedge, que aparte también hizo la mezcla del disco. Estuvo por ahí también interviniendo Todd Closer, Alfonso Muñoz de Barcelona, y entre los músicos nacionales también pues una piezota como es el maestro Guillermo Portillo, ya dentro de lo que es el panorama del free jazz a nivel nacional. Entonces comenzamos con ese disco ya hace varios años, aproximadamente en el 2010, y eran composiciones originales. En esa ocasión también tuvimos la suerte de contar con algunos colaboradores, particularmente con Sebastián Lag, que nos ayudó a hacer algo. Ahí comenzaba a vislumbrarse ya nuestra aproximación a cómo hacer música con poesía sin que tenga que ser necesariamente la canción como todos la conocemos. Hicimos ahí ya un tema y por ahí comenzó la experimentación también hacia la improvisación libre. El segundo disco se llamó The Hegel Sessions, y ahí trabajamos sesiones de improvisación libre. Tanto la poesía como la música son artes de tiempo, y desde tiempos inmemoriales la poesía ha estado íntimamente ligada a la musicalidad, no solo desde el lenguaje, sino pues, por ejemplo, los griegos usaban música para acompañar la poesía, y de la misma manera los bardos en cómo son las tradiciones de Europa del Norte, e incluso aquí mismo en México, ¿no? La poesía de gente como Nezahualcóyotl, por ejemplo, también tenía una cierta musicalidad que se iba acompañando de ciertos, pues se piensa que se acompañaba también con ciertos elementos musicales, ¿no? Entonces, pues para nosotros más que nada es ahondar no tanto en función de decir jazz o no jazz, sino en función de decir arte y música. En el 2015 a presentar este disco que se llamó ¿Dónde están las tumbas?
donde nosotros hacemos una secuencia también ya combinación de los discos anteriores, donde hay composiciones perfectamente trabajadas con anticipación y también está esta composición a partir de la improvisación sonora. Para este disco nos apoyamos de amigos con los que hemos compartido el camino, que andamos tocando a veces en algunos festivales, en algunas ciudades. Lo que ya se venía dando desde hace varios años con gente como el maestro Alzate, como el maestro Capiz, que han estado presentando música original, ¿no? Ahora, acá la propuesta fue un poquito más arriesgada en función de lo de incluir la cuestión de la poesía y de la literatura, que de pronto, pues bueno, al purismo muchas veces no le agrada la idea de que se trabaje en cuestión de arte multidisciplinar. Y el resultado es bastante satisfactorio porque si bien está la improvisación, también está la calidez humana, la aproximación de la amistad y la cercanía de los sonidos. Me gusta mucho ese disco en donde están las tumbas. Aunque sea nomás para que se me quite el mal sabor del recuerdo. Al menos localmente o aquí en la ciudad no hay casas productoras discográficas o que se dediquen a este género de música. Entonces, pues por lo mismo fue pues las coyunturas pues que siempre se vienen dando, ¿no? De que de pronto hay por ahí en los espacios gubernamentales hay alguna apertura para hacer las cosas, y pues por ahí fue que tuvimos la oportunidad de trabajar todo esto, ¿no? De hecho, pues todavía de las sesiones de ahí de SEMAS hay todavía 2 discos enlatados ahí que tenemos por salir, junto con otro disco que también el año pasado, a principios de año, trabajamos otro material con el maestro Flavio Meneses ahí en su estudio. Llegó el momento en el cual queríamos también intercalar lo que era el texto poético, el texto literario que en algunos momentos queríamos implementar. Entonces utilizamos textos desde Juan Rulfo con un tema del texto de Lubina, el cuento de Lubina. Trabajamos textos de Octavio Paz y también participó un amigo que es Ismael García Marcelino, un poeta michoacano. Este disco sí se puede encontrar en físico y por supuesto también se puede encontrar en redes sociales. Con nuevo disco inicia este año a Love Electric y tendremos oportunidad de conversar con el tercer integrante, Aarón Cruz, después de esta pausa, igual que disfrutar Toma 2 con Alex García. Aarón Cruz es uno de los contrabajistas más destacados en México y después de haber estado en la escena del jazz, regresa a sus raíces, el rock, a través de la compañía de un judío argentino, un osado norteamericano y por supuesto él conformando a Love Electric. Después de escuchar a este gran músico, iremos con Toma 2 y Alex García, que nos trae a Michel Camilo y un poco de Latin Jazz. Es interesante porque justamente creo que la tentativa de cualquier músico, y especialmente de jazz, yo creo que cualquier músico, pero particularmente jazz, es reinventarse. Y
tocar con gente con la que tienes tocando tanto tiempo. En el caso de Hernán, llevamos 20 años tocando juntos, con todos llevamos 5 años. Es un compromiso enorme otorgarles algo nuevo cada tocada, que no aburrirlos, yo como músico, ¿no? Entonces yo tengo que prepararme, pensar, hacer mis elucubraciones, darle rienda suelta a mi imaginación y sorprenderlos con cosas nuevas sin entrometerme en el porqué de la banda. Al final es una banda y no se trata de brillar más que los demás, sino de todo el tiempo estar recreándonos, ¿no? ¿Es el jazz o qué es el rock o qué es qué? Es música. Y lo que tratamos de hacer es música desde el principio, desde que nos conocemos, y en eso estamos, ¿no? Encontrarte con gente que tiene la misma neurosis que tú y que acepta cualquier condición en cualquier momento, muy buenas y muy malas, para tocar, viajar, hacer música, hacer contactos y aparte de todo ir planeando grabaciones, como el caso de este disco que se dio prácticamente en las giras. Todd viene con fragmentos de cosas, Hernán lo produjo. En realidad es una banda que no ensaya, que no programa sus cosas. Yo llegué un día al estudio de Hernán, esas son las rolas, grabé lo que tenía que grabar, en un día se grabó todo el disco y ya. Y así todo, ¿no? Va sucediendo en los huecos de que viajamos, tocamos con otras bandas, estudiamos y tenemos una vida personal propia, ¿no? Entonces, hemos encontrado el ritmo, hemos encontrado la manera de hacerlo y es un placer seguir haciéndolo. Yo empecé en el bajo eléctrico, después toqué con trabajo y es un placer seguir tocando con trabajo con muchos otros ámbitos, pero la vuelta después de mucho tiempo de tocar bajo eléctrico, jazz tradicional o Latin jazz o lo que sea, pero con el contrabajo, que lo hice mucho tiempo con Héctor Infanzón y luego con Eugenio Toussaint y mucha gente del jazz. Fue un placer volver al bajo eléctrico y volver al rock, que yo de ahí vengo también. De donde el público mismo o uno se va acomodando, ¿no? Yo sé que esta banda a muchos músicos no les gusta y está bien, está perfecto, porque quienes nos estamos recreando somos nosotros, ¿no? Y para uno es un placer y para la gente, cierto público también, entonces uno puede hacer con su carrera lo que quiera y me da mucho gusto encontrar a gente que se atreve a hacerlo también, ¿no? Entonces todo un experimento social, antropológico, así realmente lo veo artístico, el hecho de convivir un judío argentino con un gringo, un mexicano de la Ciudad de México, viajar tantas horas juntos por tantos países, establecer contactos con músicos de todos lados y crear cosas con ellos, lo mismo jóvenes de la Sierra Mije de Oaxaca, que músicos neoyorquinos como John Medeski, que músicos brasileños como Ciro Bautista, músicos muy jóvenes, músicos muy reconocidos. Todo eso es muy importante, de todas las edades, que eso es también muy importante, justo en estos tiempos de este mundo tan terrible y tan caótico y que se está viniendo abajo. Tener fe en el ser humano, pues, ¿no? En que se pueden hacer cosas, se pueden seguir haciendo cosas y que se tienen que seguir haciendo cosas. Hay que provocarlas, no nada más es esperar a que lleguen del cielo, sino provocar esos encuentros, provocar la música, provocar la creatividad, provocar el arte, provocar una satisfacción en el público, que la gente se sienta identificada, alimentada, contenta, que baile, que se divierta, se pase un buen rato y ya, así de simple. Es importante mencionar que las armonías, bueno, que maneja Michel Camilo son de un máster, son difíciles de seguir, son... Hola
amigos? Bienvenidos a Toma 2, otra vez para contarles de música. Esta vez nos trasladamos hasta la República Dominicana. Vamos a hablar de un gran jazzista con una tendencia caribeña, ritmos muy picositos. Él es Michel Camilo, señores, una técnica impresionante. A los 6 años compone su primera pieza. Fue estudiante también del Colegio La Salle, ahí en República Dominicana. También tenía conocimientos en medicina, el caballero. Estudió además en el Conservatorio Nacional, que culminó haciendo su prueba máxima con una cátedra especializada. Después, para ampliar su horizonte musical, se traslada hacia la ciudad de Nueva York, donde firma grandes contratos. A partir de este momento, durante toda su carrera, año tras año, se convierte en éxito tras éxito. 1993, él gana un Grammy y además vendrían muchos más después. Una de las cosas que a mí me encanta admirar de Michel Camilo es que siempre está acompañado por su instrumento acústico, el piano acústico, el cual golpea y lo hace como quiere, prácticamente lo destroza. Acompañado también de grandes músicos. Paquito de Rivera grabó uno de sus más grandes éxitos llamado Why Not. Con este, bueno, se vuelve mundialmente famoso, más de lo que ya era. Bueno, pues los vamos a dejar con estos ritmos latinos, ritmos caribeños, en el piano acústico. Michel Camilo, que les trae pura sabrosura, ritmo locochón. Se quedan con el maestro de maestros, Michel Camilo. Hasta la próxima. Toma 2. Agradecemos a Alex García en Toma 2. Le invito a que hagamos otra pausa. Enseguida le diré cómo se puede uno acercar a la poesía a través de distintas disciplinas artísticas, identidad y patrimonio con Francisco Bejar también. La imaginación también es importante en la poética contemporánea, en las maneras de asumir distintas disciplinas. ¿Quién dice que la poesía solo se lee? Aquí le invitamos a ver el testimonio de varios performanceros, artistas que han aprovechado la poesía desde su cuerpo o desde otras prácticas.
increíble cómo ha recibido el Festival de Poesía. Ha estado siempre lleno, la gente va, se asoma, se queda un tiempo, ha participado muchos jóvenes en las clínicas de imaginación poética. Y yo creo que hemos realmente llegado a los resultados que esperábamos, ¿no? Esperábamos justo esto, que la gente se acercara, que se preguntara sobre qué está pasando en la poesía, que escuchara sobre todo a los poetas contemporáneos. El hecho de que es un festival enfocado hacia la poesía, pero que casi todos los que estamos presentes no nos definimos como poetas, sino que trabajamos ya sea el texto o la poesía más como metáfora, como una estructura desde otras disciplinas, ¿no? Entonces para mí también ha sido una gran oportunidad poder pues, ver el trabajo de todos los demás participantes, que todos somos muy, muy, muy distintos. Y también mostrar mi trabajo en un contexto como este, donde le estoy dando pues mucho más espacio al texto de lo que he hecho en otras ocasiones, a la vez de a la poesía en un video performance que hice con el apoyo en cámara y video de Isaac Valderrama y la asistencia de Úrsula Lascurain, donde es la poesía sin palabra, ¿no? Que es la poesía simplemente con la presencia del cuerpo, con la transformación, con los objetos, sin la necesidad de necesariamente decir algo. Mi proyecto personal como Sarmen Almond se basa en el uso de la voz primordialmente, el uso de la voz pensando en el instrumento que es el cuerpo, porque nuestro instrumento es el cuerpo y el sonido que sale del cuerpo es la voz. Y esta voz que sale es manipulada muchas veces, en su mayoría, con hardware o con software, y pues de ahí salen diferentes piezas. Creo que el tema que estamos abordando, poético, cuerpo, en mi trabajo se refleja un poco en el sentido, más que en el uso de texto, porque en un 85% escribo el texto, pero no digo palabras, uso la voz en otras formas. Entonces se reflejaría en lo poético, en el arte. Y creo que existe lo poético en todas las artes, y en este caso, en mi trabajo, que es el performance vocal, voy hacia el efecto, el afecto de la voz, dependiendo sus texturas, sus colores y todo aquello que se puede decir a través de este sonido sin necesariamente utilizar el lenguaje o el lenguaje hablado, como existe el lenguaje corporal, el lenguaje musical, el lenguaje sonoro. Desde el 2009 trabajo con el poema sonoro. Tengo una formación musical, toco el piano. Ahora ya no necesito tocar el piano en vivo. ¿Por qué? Porque ya tengo instrumentos digitales. Juego con todos los instrumentos digitales que puedo localizar, que puedo encontrar y que sean gratuitos. Juego con todos los programas musicales. Le llamamos sampleos audiovisuales, y es eso, tratamos de tomar loops de poemas. No es lo que la gente cree que es la poesía, y entonces de pronto es muy sorprendente, muy extraño o incluso incómodo. Yo creo que todos estamos abiertos a mucho más que solo al mundo racional, todas las personas. Entonces es algo que viene muy natural para todos los humanos. Entonces, a veces creo que esa pregunta, ¿y qué tal de un público que está acostumbrado a una narrativa? ¿Y qué va a hacer cuando ve? Pues para mí todas las personas tenemos la capacidad y también creo que la necesidad de conectar con otros aspectos de nosotros que no solo es el aspecto racional, ¿no? Que también se ve muy claramente en el mundo del niño, ¿no? Que todavía no tiene todas estas reglas de que tal arte debe ser de tal y tal manera, tal cosa de tal y tal manera, ¿no? Que simplemente tienen esta apertura a la poesía en la vida en general, ¿no?
que creo que eso está en todos nosotros. Entonces yo no lo he vivido nunca como un problema. Entonces nos presentamos como si fuéramos un sonido de la calle. Le pusimos un nombre al proyecto, se llama Pseudo Sonidero, el único emulador de las calles. Y pues vamos ampliando y son como loops de guarachas y de cumbias pues, muy famosas, pero que ya cortadas pues toman otro sentido. Ustedes se preguntarán, y bueno, yo no lo entiendo como lector, como lectora, ¿no? Pero tiene una traducción, están obviamente en códigos binarios, 1 y 0, on-off, por eso la colección se llama on-off. Yo creo que lo importante es que algo suceda, algo, ¿no? Y si ese algo es una emoción, una memoria, un pensamiento, un cuestionamiento, con eso ya se logró. Para mí, por mínimo para mí, se logró como artista. ¿Qué es lo que hago con este proyecto? También desestabilizar el cuerpo del poema, sacarlo del texto y apropiarme de las voces de los autores, de los textos de los autores, y jugar un poco con el sonido y la voz. 2 cuerpos para formar otro cuerpo. No creo que podamos escuchar, pero bueno, aquí tenemos la lista de 46 poetas. Nunca se encuentra en la calle a poetas hablando, diciendo sus poemas, o a gente dibujando, o a gente haciendo sonidos ahí raros con aparatos o con objetos, ¿no? Entonces yo creo que para ese público fue bastante grato encontrarse esto. Francisco Béjar nos invita a reconocer un pasaje de la arquitectura subterránea virreinal en esta sección de Identidad y Patrimonio. Acompáñenos. Bienvenidos a Identidad y Patrimonio. Los saluda Francisco Béjar desde el Centro Histórico de la ciudad de Morelia, Michoacán. Y desde este punto vamos a entrar hasta las mismas entrañas de la antigua ciudad de Valladolid para conocer un ejemplo de la arquitectura subterránea heredada del siglo XVIII. Acompáñenme a conocerlo. La ciudad de Valladolid, hoy Morelia, al igual que otras urbes mexicanas del periodo virreinal, resguarda rincones que a manera de cápsulas del tiempo son propicias para reescribir la historia del urbanismo novohispano. Y es justo el siglo XVIII, periodo histórico revolucionario de por sí, en que la mancha urbana vallisoletana se renueva y moderniza desde su interior para dar paso a los nuevos conceptos higienistas y de salubridad que se vivían en la Europa moderna. Una de estas mejorías fue la reconstrucción del caño y las mercedes de agua particulares iniciada en el año de 1731, cuando el ayuntamiento de la ciudad contrató al arquitecto gaditano Nicolás López Quijano para que reconstruyera el caño y alcantarillas para la conveniente conducción del agua a la ciudad. De esta manera, la construcción de cisternas y espacios subterráneos en algunos edificios públicos y religiosos de la época, como en el que nos ocupa, resulta particularmente interesante, no solo por su evidente belleza, sino además por la incógnita que surge al revisar su peculiar arquitectura, compuesta por una estructura de 2 arcos de medio punto y un tercero de menores dimensiones, armados por sillares de cantera rosa perfectamente labrados que asemejan el modelo arquitectónico del acueducto de la ciudad, distribuidos en una nave cerrada por bóveda de viguería y terrados, con paredes fabricadas con adobe y piedra y una puerta enmarcada con cantera. Al sur del recinto se aprecian un grupo de escalones que dibujan un acceso ahora tapiado, así como un par de oquedades clausuradas. El corte de la piedra nos habla de un grupo de artistas que dominan el arte de la estereotomía. Realizados por importantes arquitectos, maestros mayores y asentistas de agua, entre los que podemos destacar los nombres de Tomás de Huerta, constructor del Seminario Tridentino entre 1760 y 1770, así como Diego Durán y Asensio de Anaya, solo por mencionar algunos.
Aún quedan muchas historias que contar acerca de la intensa actividad constructiva de Valladolid en casi 300 años de vida virreinal. Labor que historiadores y especialistas en la materia realizan día con día para rescatar del polvo los sucesos y nombres de los personajes que contribuyeron a edificar la riqueza material de la ciudad de Morelia, patrimonio cultural de la humanidad. Hasta nuestra próxima edición de Identidad y Patrimonio. Le invito a que hagamos la última pausa. Seguimos aquí en la Colonia Industrial, en la capital michoacana, donde distintas manifestaciones, expresiones de los chavos, de los jóvenes que a través del graffiti se han apropiado de este espacio público. Es que vamos a regresar con la palabra rimbombante y también con la interdisciplinariedad. ¿Les suena la palabra espurio en el imaginario de la palabra que circula en aspectos sobre todo de la vida política de nuestro país? Le invito a que sepa bien la etimología de esta palabra en Rimbombante con César Iván López Rochlin. Entre algunos de mis cuentos favoritos está ese que se encuentra en el libro Narraciones Extraordinarias, que editó y al mismo tiempo escribió Jorge Luis Borges en compañía de su gran compinche de toda la vida, Adolfo Bioy Cázares. En él se nos habla de varios elementos, sobre todo algunos irreales, pero que llegaran a parecer bastante cotidianos, y de ahí estos elementos mágicos y fantásticos. Si no mal recuerdo, en este cuento se habla de una guerra, en la cual una ciudad fue sitiada por el ejército enemigo. Ahí lograron salvarse en base a comentarios espurios, ya que muchos de los sacerdotes empezaron a hacer creer a las personas que lo que se veía afuera de las murallas no era un ejército, por el contrario, eran alucinaciones creadas por un mago maligno. Espurio es una palabra de origen latino, su raíz es spurius, y significa, curiosamente, exactamente lo mismo hace miles de años cuando se utilizaba el latín que ahora. El diccionario de la Real Academia de la Lengua Española lo define como algo falso o fingido, y también tiene una acepción un poco más agresiva, por así decirlo, ya que se utiliza para hablar de algo que es mentira y que va en contra de su origen. Algo bastardo, por llamarlo de alguna manera. En el cuento de Jorge Luis Borges se encuentra esta idea espuria. Los sacerdotes logran convencer a las personas de aguantar el cerco, tomando en cuenta de que nadie realmente los estaba sitiando. Podríamos llegar a la conclusión de que no necesariamente algo espurio es algo malo, pero eso sí, es rimbombantemente falso. Interdisciplinariedad, o de cómo los científicos, los humanistas y los artistas están emprendiendo proyectos en común para la comunidad cultural. Aquí le invito a saber las virtudes de todo ello. El mundo de la generación del conocimiento ha cambiado y eso ha evolucionado y estamos aprendiendo a pensar de una manera distinta, ¿no? Las artes es un reflejo de lo que pasa también en otros espacios de conocimiento, porque en realidad los científicos también cada vez más trabajan con los científicos, los físicos también trabajan también con antropólogos y con sociólogos para tratar de también entender y explicar un poco más el mundo, ¿no? Entonces, digamos que las artes en ese sentido es un reflejo también, ¿no? Por un lado,
porque las herramientas de trabajo de un tipo de artistas que utilizan ya la electrónica, los medios de comunicación, etcétera, se tienen que hacer un poco ingenieros, un poco físicos, un poco científicos, ¿no?, para generar sus poéticas creativas, digamos, ¿no? De repente las piezas artísticas y la parte artística solo hace un señalamiento y hace un esbozo, ¿no? Justo lo que dices, sí hace un esbozo solamente de qué se puede realizar y de qué manera se puede realizar, pero justo es una presencia como decir, claro, que se puede y de qué manera se puede, ¿no? Y volteas alrededor la mirada de cualquier instituto de ciencias y ves que los chicos son súper capaces de cualquier tipo en cualquier área. Con los sociólogos pasa lo mismo, tienen esas mismas inquietudes y a nosotros nos pasa todo el tiempo que estamos dando talleres, son talleres para el público general, no solo para especialistas, y justo se enriquece cuando tienes muchas partes y muchas disciplinas dentro del taller, puedes generar nuevos proyectos. Que invito especialmente a los antropólogos y a los sociólogos a revisar, ¿no? Porque ahí estoy segura que está pasando algo, ¿no? Es otro tipo de metodología la que utilizan, no científica social, pero el hecho de que estén trabajando con sociedades y produciendo cosas propositivas y produciendo resultados, creo que como complemento de trabajo para ellos puede ser muy interesante. Por hoy llegamos al final de Acentos Michoacanos y como este mural que representa distintos símbolos, maneras de abordar la cultura y la vida cotidiana, es que agradecemos las facilidades otorgadas para esta transmisión. En la cámara de Luis Ángel Trujeque, con la realización de Manuel González, en los contenidos Yasmín David y en la conducción también, esperándole la próxima.